Oli, hola. Son un montón, bueno. Hola, Fran. Hola. Bueno, la idea es ir esperando que se sume más gente. Vamos a esperar 5 minutitos más. Y vamos a arrancar. Oli. Bueno, la gracia de esta clase era más o menos hacer como una introducción. A falta de una clase real, presencial, la gracia de esto era hacer una clase introductoria básicamente, como de ayuda nomás para procesar la información. Eh, Así que bueno, vamos a ver el texto de Saúl. La idea es que si van teniendo alguna duda o si tienen una pregunta, me mandan la pregunta o el mensaje, lo que quieran decir. Yo voy a tratar de responder todas las preguntas. Así que bueno, vamos a ver qué onda, cómo sale. Vamos a darle un ratito más para que llegue más gente. Vale, Luli. Así que bueno. Sí, sí, el video lo vamos a guardar y dura 24 horas. Después vamos a tratar de subirlo, de pasar el link. No sé si se puede subir completo los destacados, pero tal vez se puede subir como IGTV. Llevar cada unidad. La verdad no sé cuánto tiempo. Yo no estudio ciencia política ni sociología. Sí, vamos a dejar el vivo destacado. Yo no estudio ciencia política ni sociología, yo estudio historia y me ofrecí a dar esta clase porque Revolución Francesa es un tema que yo ya vi, pero no sé cuánto tiempo te debería llevar cada unidad. Eh, Podemos hacer alguna otra clase y sentarnos y ver la cantidad de unidades. Hasta donde yo vi, por lo que estuve viendo, la materia es bastante larga. Son 770 páginas, creo. 780. Y sí, lleva tiempo. Hay que sentarse a leer. Hay textos más difíciles que otros. Este, por ejemplo, es un texto que no es tan largo, es interesante y se puede procesar bastante bien. No sé, yo le mandé a Jere para que mande al grupo de WhatsApp el resumen del texto y mandé 3 documentos. La Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano, la abolición del antiguo régimen y del régimen feudal y otro más y la cronología de la Revolución Francesa, que son documentos con los que se puede trabajar, que contribuyen al entendimiento del texto, básicamente. Si quieren, otro día nos sentamos y vamos viendo unidad por unidad. Hoy vamos a ver Revolución Francesa nomás. No sé si vamos a llegar a ver todo, pero la idea era más o menos hacer como una introducción a Revolución Francesa, plantear como las interrogantes más importantes, explicar más o menos el contexto, qué alcance tuvo en Europa y a nivel mundial, no solamente en Europa, que después también lo vamos a ver. Llegó acá a América y tuvo que ver con varias cosas que pasaron acá en América. Pero bueno, es cuestión de acordar otro día y sentarnos y hacer otro vivo, tratar lo que ustedes necesiten.
si mandan mensajes acá mismo al Instagram de la orga y nos piden más clases, nosotras nos podemos organizar y hacerlo. Es cuestión de sentarse nomás. Bueno, ya son y 35. Vamos a ver si hay alguna pregunta. El vivo va a quedar, sí, el audio, estoy grabando el audio con la computadora además del teléfono. El audio lo voy a guardar y lo vamos a subir a Drive y vamos a pasar el link para quien quiera escuchar la clase y vamos a tratar de subir, dejar el vivo. Se guarda y se queda 24 horas. ¿Los documentos enviados sirven como resumen para estudiar? No. Los documentos enviados, los documentos son una fuente primaria que uno puede consultar para básicamente contrarrestar lo que dice el texto. En este caso, la cronología y los documentos complementan el texto, no sirven o no reemplazan el estudio. Sí, el audio lo estoy grabando, lo vamos a pasar después. El vivo sí va a quedar grabado. Ay, de nada, Gastón, un besito. Los documentos que yo mandé son la cronología de la Revolución Francesa, que no reemplaza el estudio, no reemplaza la leída del texto. ¿Puedes explicar los diferentes grupos sociales por orden de jerarquía? Sí. La una de estudios que propuso el profe son los conceptos básicos que nos tienen que quedar el texto. No vi, la verdad yo no estoy inscripta en la materia, yo estoy haciendo esto de onda. No sé si el profe les pasó alguna guía de preguntas, pásenmela después a los mensajes directos del Instagram de la orga. Y yo lo veo. Lo que yo mandé, que le mandé a Jere al grupo de WhatsApp, es un resumen que hice yo cuando cursé la materia y documentos que nos dio el profe, que nos dio clase a nosotros es el mismo profe que les da clase a ustedes, y corroboré todo, es el mismo texto, son los mismos documentos, es todo lo mismo. Cuando explique, puedes marcar bien la diferencia entre los gobiernos revolucionarios. Sí, la idea también, vamos a hablar del contexto económico. Vamos preguntando la guía si no queda claro. Perfecto. La idea es hacer una introducción de la revolución, que se entienda qué estaba pasando en ese momento, contexto económico, contexto social, político, todo un sistema que no desarrolle el texto. El contexto económico. ¿Quién nombra bonos y un sistema? No entiendo. ¿Qué tal? ¿Hay posibilidad de que le pases tanto el audio como el video, que lo suba al aula virtual? Yo no soy de la cátedra ¿Tiene problemas sociales y políticos? ¿Podría explicar? Sí, bueno, voy a anotar las preguntas entonces, para que no vaya quedando. Problemas sociales. Yo no soy de la cátedra, así que esto no lo estoy haciendo desde la institución. Yo soy una compañera de la orga que me ofrecí para hacer esto porque no tengo ningún drama. El audio lo vamos a subir a un drive y lo vamos a... Genial. Bueno, después voy a ver la guía de preguntas. El audio lo vamos a subir a Drive y vamos a pasar el link. No sé si se puede subir al aula virtual porque yo no soy profe de la facu, entonces no sé si existe la posibilidad de hacer esa conexión. Aristocracia, contexto económico. ¿Puedes diferenciar bien los distintos grupos y actores sociales que interactúan también? ¿Qué más? Hola Regi. Debemos centrarnos básicamente bien en la cuestión política de la revolución. A ver, la revolución tiene un montón de cuestiones que se pueden hablar. La revolución se puede leer en clave política, se puede leer en clave económica, en clave social y cultural. Vamos a tratar de ver todas las claves, no solamente la política. La política es muy importante, sí, porque implica un cambio en la forma de gobernar, no solamente en Francia, sino en toda Europa y en el resto del mundo. Pero... no suele lo mismo. Sí, bueno, ahora lo voy a poner. Bueno, ¿les parece que arranquemos? A ver, voy a poner acá. Vamos a aclarar algunas cosas. Bueno, no lo dije, mi nombre es Paloma, me llamo Paloma, yo estudio historia, estoy en cuarto año de historia y esta materia ya la cursé y me ofrecí a hacer esto porque no me cuesta nada.
Mi nombre es Paloma. No soy alumna de la carrera, ni formo de la cátedra. El vivo va a quedar. Perdón que se mueva tanto, pero es mi teléfono. Sí, perfecto. Bien, sí. La idea es hacer como partes, hacer una introducción, hago un stop, ustedes me dicen si se entiende o no, seguimos con el otro tema y así. 24 horas. Además, bueno, muy bien. Creo que ahí estamos. Ya podemos arrancar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que hice, acá tengo 3 preguntas que se repitieron. ¿Cuáles son los problemas sociales de la aristocracia? Explicarlos. ¿Cuál fue el contexto económico de la... ¿cómo se llama? De la Revolución Francesa. Y explicar bien la diferenciación de los estamentos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una introducción. Yo voy a plantear un par de problemáticas o de preguntas que se suelen hacer cuando se habla de la Revolución Francesa. Todo esto en base al texto de Albert Soboul, que es el texto que se trata en la cátedra. Yo planteo ciertas cosas, hago un stop y ustedes me preguntan. Así no me voy interrumpiendo ni pisoteando porque las preguntas suelen ser complicadas de responder y suelen ser largas de desarrollar. Entonces, para que nadie se confunda. Por las dudas, antes de empezar, repito, yo no formo parte de la cátedra de Historia Social y Política. Yo no curso esta materia, no voy a la facu. Yo estudio Historia en la UNC, en la Facu de Filohumanidades, y me ofrecí a hacer esto porque es una materia que ya cursé, que me gusta y me resulta fácil. Bueno, arranquemos. La Revolución Francesa, lo interesante de entender la Revolución Francesa es que no fue un acontecimiento que pasó de un día para el otro. La Revolución Francesa implicó un proceso de gestación, es decir, que no es que la burguesía de un día para el otro se levantó y dijo, bueno, vamos a hacer una revolución y vamos a derrocar a la monarquía. La Revolución Francesa implicó un proceso de gestación y de de formación. Sí, ¿cómo? No sé cómo fijar el mensaje. Vamos a ver si lo puedo fijar. Fijar comentario. Vamos a poner el otro. Fijar comentario y piripiri. Fijar comentario. Listo. Bueno, la Revolución Francesa se entiende que es la revolución burguesa, o sea, llevada a cabo por la burguesía por antonomasia. Esto quiere decir que no es que fue la única revolución burguesa que hubo en la historia, y mucho menos que fue la primera. Hubo otras revoluciones burguesas antes, pero ¿cuál es el tema? La Revolución Francesa tuvo tanta implicancia política, económica y social, no solamente en Francia, sino también en Europa y en el resto del mundo, que se destaca como la revolución burguesa por antonomasia, es decir, la más importante. Es el mejor ejemplo de revolución burguesa porque la burguesía, como estamento de ese momento, como grupo social con intereses económicos, con intereses sociales, tuvo la capacidad de aliarse con otros grupos sociales y de llevar a cabo la revolución. Entonces, la Revolución Francesa en sí, como proceso y como acontecimiento, tuvo la capacidad y la posibilidad de, una vez finalizada, incluso durante su proceso, de romper o de hacer saltar el antiguo régimen, de modificarlo, ¿sí? El antiguo régimen, cuando hablamos de antiguo régimen, no hablamos de un solo reino o de una sola monarquía. El antiguo régimen es una forma de concebir. El antiguo régimen es una categoría teórica. Que sea una categoría teórica quiere decir que no es una forma de denominar un periodo que se utilizaba en ese momento. El antiguo régimen es una construcción teórica que la construyeron los estudiosos, ¿sí? Las personas que estaban dentro de la ciencia, que estudiaban historia, que estudiaban filosofía, y también muchas personas que se encontraban dentro de la política, pero el antiguo régimen, mientras se vivía, no se denominaba a sí mismo antiguo régimen, ¿sí? El antiguo régimen se definió como periodo, como proceso, como
tiempo histórico después de que terminó. ¿Por qué? Porque pudo ser contrapuesto lo nuevo con lo viejo. Entonces, la Revolución Francesa, al ser burguesa y al romper con este antiguo régimen del que estamos hablando y romper con la monarquía como la forma de gobierno que había en Francia en ese momento, logró contraponer lo nuevo con lo viejo. Entonces, una cosa que es muy importante que entendamos es que el antiguo régimen tiene ciertas características que se van a ir disolviendo y que no necesariamente van a cambiar abruptamente de un día para el otro, sino que lleva todo un proceso. La abolición un estamento, una clase social, ¿cuál sería el diferente? Ahí, ahora lo explico. Vamos a anotar para no olvidarme. Ahora voy a eso. ¿Dónde me quedé? La Revolución Francesa lo que logra es modificar la forma en la que se estaban haciendo las cosas hasta ese momento, no solamente de la forma política, sino también de la forma económica, social y cultural. ¿Por qué? Porque el antiguo régimen estaba relacionado con la forma de gobierno de la monarquía, es decir, de un rey o una reina, por ejemplo, en el caso de Inglaterra tuvo varias reinas, el caso de un rey o una reina que gobernaran. La monarquía, es decir, la corona, ya fuera francesa, española, británica, era la cabeza del reino y en el feudalismo también se podía hablar de imperios en el mundo antiguo. Entonces, los reyes, al ser las cabezas de los imperios o de los reinos, eran los representantes de Dios en la tierra, eran los representantes terrestres. ¿Por qué? Porque la monarquía es una forma de gobierno que es que liga totalmente la religión con la política. Esto quiere decir que la corona se atribuye la capacidad y la posibilidad y la legitimidad, la autoridad de no solamente impartir justicia, controlar los ingresos del reino, cobrar rentas, cobrar impuestos, controlar a la población, sino también controlar la iglesia y relacionarse con la iglesia de manera totalmente directa. En el antiguo régimen lo interesante, y también en el feudalismo, es que la iglesia y el Estado, o lo que se entendía en ese momento por Estado, porque el Estado del antiguo régimen no es el Estado o el concepto de Estado moderno que manejamos hoy, la iglesia y el Estado estaban totalmente ligados. Entonces, la Revolución Francesa rompe con esa relación tan directa de monarquía y religión. Y lo que hace es instaurar una república democrática, diferenciándose de la monarquía del antiguo régimen y diferenciándose de las costumbres, de las formas de gobernar del feudalismo. ¿Qué es lo importante acá? No solamente se derroca la monarquía, sino que se establece una forma de sociedad burguesa. Esto quiere decir que, como dije antes, la Revolución Francesa lo que va a hacer es decir, ponemos un parate hasta acá, se termina el antiguo régimen y empezamos un nuevo sistema, no solamente de gobierno, sino también de cómo se maneja la sociedad y de qué prácticas van a tener los diferentes grupos sociales entre ellos. Hasta ahí estamos. ¿Hay alguna duda? Texto habla de una sí, de una revolución aristocrática y de una contrarrevolución. Sí. La teoría de San Agustín de Dios al rey y del rey al pueblo. Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad máxima a nivel religiosa, pero es un ser etéreo, no es alguien que está en la tierra, es un ser todopoderoso, es omnipotente, está en todos lados, pero a su vez se podría decir que no está en ningún lado. De vuelta, por favor, pero de vuelta a todo o una pregunta puntual. Entonces el rey sería la bajada directa de Dios a la tierra y el rey a su vez tiene sus subalternos que lo ayudan a gobernar. ¿Todo de vuelta? ¿O no? ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? ¿Paramos? ¿Sigo? Después te paso. Bueno, no sé si todos tienen el resumen que yo pasé. El resumen es del texto y todo esto está explicado. Se explica lo que es el antiguo régimen, se explica lo que era el feudalismo. Perfecto. Se explica lo que es la revolución. Ese sería como el punto de partida. Vamos
con lo nuevo. La Revolución Francesa, perdón, después si quieren, lo de la contrarrevolución es más adelante. Ahora vamos primero con lo de la revolución. La contrarrevolución, ¿dónde está el resumen? El resumen lo pasó Jere Ramos al grupo de WhatsApp de la materia. Pero me dijeron que había varios grupos porque son un montón. Explica después la contrarrevolución. Sí, perfecto. Vamos a poner contrarrevolución para no olvidar. ¿Qué es lo interesante de la Revolución Francesa? Tiene varias etapas, ¿sí? Ya vamos a llegar hasta ahí. Ahora estamos hablando de lo que implicaría como a grandes rasgos la Revolución Francesa como hecho, como proceso. ¿Cuál es el tema? La Revolución Francesa, como yo decía, derroca la monarquía, establece una sociedad burguesa y capitalista. Si quieren, lo que puedo hacer, ustedes me dicen sí o no. Después nos piden y le pasamos el resumen. Sí, bueno, eso, Clara después puede pasar el resumen. Yo puedo dejar un link de Drive o se los paso. Después vemos bien cómo hacemos está todo el texto resumido. El resumen tiene 15 páginas, lo hice yo con mis compañeras. No lo sacamos de ningún lado, así que es fidedigno. ¿Cuál es el tema? Francia, ¿sí? A fines del siglo XVIII, la Revolución Francesa es en el año de 1789, pero como yo dije al principio, no es algo que pasa de un día para el otro, sino que lleva mucho tiempo de gestación, lleva varios años de hecho. Francia para fines del siglo XVIII era el corazón de Europa a nivel demográfico, porque era el que tenía la mayor cantidad de población, era uno de los que mayor cantidad de población tenía 26 millones de habitantes, que eran 3 veces más de lo que tenía Gran Bretaña. Gran Bretaña para fin del siglo XVIII tenía 19 millones de habitantes y Estados Unidos tenía 3 millones. Entonces, Francia era el corazón demográfico, pero además era el corazón cultural de Europa. ¿Por qué? Porque en ese momento París era la capital del mundo. París era la capital cultural, económica y de las artes. ¿Por qué? Porque el francés era la lengua del arte. ¿Estoy dando archivos por WhatsApp? Ahí está, ahí dice Jere que estuvo mandando los archivos por WhatsApp. Igual cualquier cosa se puede reenviar o me lo piden, yo lo mando después por acá por mensaje, no sé si Instagram deja mandar archivos. Entonces, como decía, París era el corazón cultural no solamente de Francia, sino también de Europa. Solamente París tenía 3 millones de habitantes. Y el francés era la lengua de los cultos, era la lengua de los eruditos, de la ciencia, del arte, de la literatura. Entonces, la gente que hablara francés se consideraba culta y la ciudad de París se consideraba un hervidero de intercambios sociales y culturales. Esto es muy importante porque no es que la Revolución Francesa, como yo decía, pasó un día para el otro y de la nada vinieron 3 gatos locos y dijeron nosotros vamos a derrocar la monarquía y vamos a terminar con el rey de Francia y papá. Existieron un montón de procedimientos y de cosas, de piezas de dominó que tuvieron que ir cayendo para que efectivamente la revolución se diera. Yo recién hablé de Estados Unidos. Estados Unidos para 1789 aproximadamente tenía 3 millones de habitantes. Pero 10 años antes, en 1776, Estados Unidos se independiza y lleva a cabo su revolución de independencia de Inglaterra, de Gran Bretaña. Gran Bretaña era la colonia, o sea, Estados Unidos era la colonia de Gran Bretaña. Y Gran Bretaña era el imperio que dominaba a Estados Unidos. ¿Qué pasa acá? Para la década de 1770, las dos principales potencias de Europa eran Gran Bretaña y Francia. Iban cabeza a cabeza y llevaron entre ellas, no sé cuántas guerras hicieron, pero muchísimas, y se peleaban todo el tiempo por tierras, por el comercio, por las rutas de alta mar, por el comercio en América, por el comercio en el Caribe, por el comercio en Estados Unidos y por el contrabando y el comercio de esclavos en África. Entonces, Francia y Gran Bretaña tenían una pica de mucho tiempo y para 1776, o sea, creo que no me acuerdo en qué año fue que arrancó, Francia ayuda a financiar con dinero, con armas y con, ¿cómo se llama? Con ejércitos,
la guerra de independencia de Estados Unidos. Lo ayuda a Estados Unidos a independizarse de Gran Bretaña. Eso en 1760, ¿qué en 1760? Estados Unidos se independiza el 4 de julio, o pusieron la fecha el 4 de julio de 1776. Y en 1786, o sea, 10 años después de la Revolución, el ministro de Finanzas de Luis XVI, que le decían el Delfín, que era el rey de Francia en ese momento, el 20 de agosto de 1786, le informa al rey que ya el Estado, que las finanzas reales son insolventes, lo que quiere decir que el Estado estaba prácticamente en bancarrota, que se gastaba más de lo que se producía. Y acá hay una cosa importante. ¿Por qué Francia ayuda a Estados Unidos a independizarse de Gran Bretaña? Porque Gran Bretaña, como yo dije recién, era una de las potencias de Europa y se estaban peleando codo a codo con Francia. Entonces, si Gran Bretaña perdía los dominios de las tierras de Estados Unidos, que era su colonia principal junto con India, si perdía los cultivos de algodón, el contrabando de esclavos traídos de África, el control de las tierras, la exportación de los granos y todo el dinero que ese circuito económico implicaba, Gran Bretaña se iba a ver debilitada como imperio, como reino. Entonces Francia iba a pasar a la cabeza del juego geopolítico de Europa. ¿Se entiende eso? No sé, por ahí estoy yendo muy rápido. Porque, ¿cuál es el tema? La revolución, y lo voy a seguir diciendo, la revolución francesa no es un globo que explotó solo en el desierto, no es algo, no es un árbol que se cayó y nadie lo escuchó, todo lo contrario. Está dentro de un contexto en el que hay un montón de cosas que tienen que pasar antes y la revolución está totalmente relacionada con un montón de otros acontecimientos, no solamente en Europa, sino también en América. Bien, sí se entiende. Perfecto. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna duda? Yo cada tanto voy a ir parando porque ya tengo 4 preguntas que las voy a decir después, las voy a responder después porque tienen que ver con lo que vamos a seguir hablando. Bueno, perfecto. Entonces seguimos. Entonces, Francia ayuda a financiar la guerra de independencia de Estados Unidos. Estados Unidos en 1776, gracias, se independiza de Gran Bretaña y Gran Bretaña es como que le corten una pierna. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña tenía muchas tierras y mucho dinero y gente invertida en Estados Unidos. Porque implicaba, como ya dije, tierras, contrabando de esclavos, cultivos de algodón que se vendían en todo el mundo y un montón de otras cosas. Entonces, todo este contexto hace que Francia pase a ser la cabeza del juego geopolítico de Europa. Pero acá está lo interesante. Francia no estaba tan bien. De hecho, los consejeros del rey Luis XVI, cuando se plantea la posibilidad de ayudar a Estados Unidos en su guerra de independencia, muchos de los consejeros más antiguos, que habían sido los consejeros de su padre, Luis XV, le plantean que no es ideal, ¿sí? Que no es ideal ayudar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque implicaba mucho dinero, mucha inversión de tiempo, de tropas, mandar barcos, mandar gente, mandar armas, mandar comida. Implicaba un gasto de energía y de presupuesto muy grande que tal vez Francia no estaba listo para afrontar. Lo ayudan a Estados Unidos de todas formas. Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña. 10 años después, como dije recién, para agosto de 1786, el ministro de Finanzas de Luis XVI le dice que las finanzas del Estado, que las finanzas reales, del reino, son insolventes, o sea que hay falta de dinero. El Estado estaba en una crisis financiera y económica muy grande. ¿Por qué? Porque básicamente se gastaba más de lo que se tenía. O no necesariamente lo que se tenía, pero se gastaba mucho, mucho y mucho, todo el tiempo. Luis XVI ya vivía en el Palacio de Versalles, que el Palacio de Versalles está en París, pero está alejado de París, está como a media hora de París, no sé si está al sur, pero tenés que viajar para llegar. ¿Cuál es el tema? En el Palacio de Versalles vivía la corte del rey, ¿sí? La corte de Luis XVI y de María Antonieta, que era su esposa, que era austríaca.
¿Cuál es el tema? Este palacio era gigante y tenía capacidad no solamente para alojar a la familia real y todos los trabajadores que sirvieran a la familia real, sino también a toda la corte del rey, es decir, todos los nobles, todos los aristócratas que tuvieran su título de noble y que tuvieran el derecho de ir y estar en el palacio del rey porque formaban parte de la corte. ¿Qué quiere decir que formaban parte de la corte? Quiere decir que tenían un puesto en lo que sería un cargo del Estado o un cargo del reino. ¿Por qué? Porque como eran nobles tenían el privilegio y la posibilidad de acceder a ser parte del sistema legislativo que tenía Francia en ese momento, que era el Parlamento. Y el Parlamento tenía diferentes clasificaciones. Si vos eras noble, tenías la posibilidad de formar parte de la corte del rey, formar parte del Parlamento, vivir ahí y a su vez estabas con toda esa gente que vivía junta y que trabajaba no solamente para cuidar las finanzas, sino también para hablar del ejército, de las guerras, la distribución de la comida, la discusión sobre los impuestos, sobre las rentas, sobre qué tenía que pagar cada uno. Entonces, vamos ahora sobre lo que me preguntaron. Sí podemos empezar a hablar de esto. Me preguntaron cuáles eran los problemas de la sociedad en ese momento, cuáles eran los problemas de la aristocracia, cuál era el contexto económico, que ahora voy a llegar a eso, que es lo que yo venía diciendo, el Estado estaba insolvente, básicamente tenían poco dinero, definir bien los estamentos, cuál es la diferencia entre una clase social y un estamento, y después vamos a ver lo de la contrarrevolución. Básicamente lo que hay que entender es que la Revolución Francesa se dio en el contexto del antiguo régimen. ¿Esos serían los estados generales? No, los estados generales es otra cosa. Ya voy a llegar a los estados generales. Los estados generales es un tipo de asamblea o de reunión que se llama para toda la corte, que lo llama el rey, no lo llaman los burgueses. Los estados generales lo llama el rey en... ¿Qué año? Lo tengo acá, perdón, ahí les digo. El rey convoca a los estados generales, ¿por qué? Porque quiere discutir cierta forma de distribuir los impuestos. ¿Existía la propiedad? Sí, sí existía la propiedad. De hecho, ahora voy a eso, la gracia de los estamentos sociales estaba totalmente basado en los títulos de propiedad y en los títulos de nobleza. Existía lo que se llamaba el título nobiliario, ¿sí? Que era un papel que corroboraba, ¿sí? Que decía efectivamente que vos eras un noble y que tenías sangre noble por 3, 4 generaciones, no sé cuántas generaciones, y que vos tenías el derecho, por ser noble, por ser de una familia de sangre noble, acceder a la tierra, eras poseedor de la tierra y era tu propiedad. A su vez, el reino como tal, la monarquía como institución, no solamente de gobernabilidad, sino también como institución política, hay que entender que la concepción del Estado en ese momento es muy distinta de la que tenemos hoy en día del Estado moderno. El Estado moderno de hoy en día tiene los poderes separados, tiene el poder judicial, legislativo y ejecutivo, y cada uno tiene fragmentadas sus actividades y se dedica a ciertas cosas. Esta historieta, bueno, eso lo voy a decir después. Entonces, el Estado de ese momento, que era la monarquía, ¿sí? Es una de las características del antiguo régimen, como veníamos diciendo, la monarquía tenía al rey como la cabeza de la gobernabilidad del reino. Pero ¿cuál era el tema? Existía un parlamento, que sería el ámbito o la cámara legislativa, como la conocemos hoy en día, que estaba integrada por lo que yo les decía, los integrantes de la corte. Entonces, los nobles, ¿sí? Que tenían el papel que decía que ellos eran nobles y que tenían propiedades y dinero para solventar ese título, es decir, para no solamente demostrar ese título nobiliario, sino mantenerlo, eso los hacía pertenecer a la corte, les daba el privilegio y el derecho de acceder a la corte, es decir, ser parte del selecto grupo que tomaba las decisiones sobre impuestos, leyes, modificaciones en, no sé, por ejemplo, división de tierras, repartimiento de rentas, etc. Los estamentos sociales, sí, ahora llego, estoy haciendo una pequeña introducción. Entonces, los nobles eran los que podían acceder a la corte y la corte, el rey llama a los estados generales, vuelvo a lo que me preguntaron recién, el rey llama a los estados generales y quiere discutir con su corte, es decir, con su
Cámara Legislativa, vamos a decirle para que se entienda, quiere discutir con la Cámara de Legisladores qué hacer. ¿Por qué? Porque justamente el Estado no estaba solvente. Vamos con lo de los estamentos. Cuando hablamos de estamentos, estamos hablando de divisiones sociales, ¿sí? Que no son clases, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un quiebre. Durante el antiguo régimen y durante el feudalismo y durante la antigüedad, la sociedad se regía por estamentos sociales. Los estamentos estaban determinados y totalmente ligados a la propiedad, ¿sí? Y no existía la posibilidad de una... la posibilidad de movilidad social era muy poca o casi nula. Entonces, si vos nacías siendo campesino o si nacías siendo esclavo, no tenías la posibilidad de morirte como burgués o de morirte como noble. No existía eso. ¿Por qué? Porque había todo un sistema de relación entre los contactos familiares, la iglesia, los propietarios de la tierra y los propietarios del dinero. Y usualmente eran todos los mismos. Eran pocos y se conocían entre ellos. Como dice el dicho, somos pocos y nos conocemos mucho. Si vos nacías campesino, te morías campesino. Si vos nacías noble, te morías noble, a menos que existiera una gran catástrofe en el mundo de ese momento, que te dijera, bueno, ¿sabes qué? Se murió toda tu familia, no tenés más dinero y sos pobre. Pero usualmente la movilidad social era muy poca o casi nula. Y si vos nacías noble, te morías noble. Y si nacías campesino, te morías campesino. Los estamentos sociales están totalmente ligados, ¿sí?, a la propiedad y son ordenadores sociales. Y no solamente son ordenadores sociales, sino también son ordenadores políticos, culturales y económicos. ¿Qué quiere decir esto? Un estamento no es lo mismo que la clase como la conocemos hoy. Hoy nosotros vivimos en una sociedad capitalista en la que el título, ¿sí?, o la pertenencia a una clase se basa en la capacidad de poder adquisitivo de tuyo como persona o de tu familia. Si vos adquirís por mes cierta cantidad de dinero, ¿sí?, y esto lo estoy diciendo muy simplificadamente, porque es mucho más complejo que eso, pero para que se entienda la diferencia, hoy en día en la sociedad capitalista, ¿sí?, en nuestra república, en nuestro Estado-nación republicano y federal en el que vivimos en el siglo XXI, estamos regidos por clases sociales. Las clases se modifican o se establecen en base a los ingresos, en base al dinero, a las propiedades y a las posibilidades materiales, es decir, las posibilidades que vos tenés como persona o como un grupo familiar de adquirir ciertas cosas. Entonces, si vos cumplís una cierta cantidad de características, sería como una checklist. Si vos tenés tanto dinero, tantas propiedades, tuviste este acceso a la educación, tuviste esto, esto y esto, sos de la clase media. Si tenés esto, esto y esto, sos de la clase alta. Entonces, hoy en día, en la sociedad capitalista, existe la movilidad social porque vos, y esto es un concepto muy meritocrático y es muy cuestionable, si vos naces con poco dinero y te rompes el culo toda tu vida, podés juntar dinero y podés llegar a tener dinero y ser rico. Hay un montón de cosas que tienen que pasar y que hay un montón de posibilidades que tenés que tener para llegar a eso. Pero la movilidad social hoy en día es posible. Es una cagada, el sistema sigue siendo injusto. Las clases... Exactamente, bueno, eso es lo que estoy diciendo. Los estamentos no tenían una flexibilidad, no tenían una posibilidad de movilidad social. Si vos nacías esclavo, te morías esclavo. Si nacías campesino, te morías campesino. Hoy en día existe la flexibilidad, porque los límites son mucho más difusos. Uno puede modificar sus condiciones materiales y sus condiciones culturales y sociales porque vivimos en una sociedad capitalista. En ese momento, el capitalismo ya existía como sistema, pero no era el único sistema adoptado por el 99% de las sociedades, de los reinos y de los estados que existían en ese momento. Hoy es muy difícil escaparle al sistema capitalista y hoy es muy difícil encontrar un colectivo, un estado o una comunidad que viva por fuera de las reglas del sistema capitalista. Existen, por ejemplo, las comunidades aborígenes, los pueblos originarios en diferentes países que tienen sus fronteras y sus territorios establecidos de manera distinta que nuestras naciones, con otras leyes que hay veces que no están
considerados en las constituciones de los estados-naciones actuales. Por ejemplo, todo el problema que hay con los mapuches, que si son chilenos, que si son argentinos, que no sé qué, la comunidad mapuche no se rige por las mismas reglas de construcción de territorio, por las mismas reglas económicas y por las mismas reglas sociales y culturales que nos regimos nosotros. Nosotros somos parte de un estado-nación que se autopercibe y que se considera argentino, argentina, argentine, y que se rige bajo ciertas reglas. Pero muchas veces comunidades como la comunidad mapuche son perseguidas porque no quieren regirse bajo esas reglas y porque tienen otras formas de relacionarse social, cultural, política y económica. En ese momento, la forma principal de organización. Entonces el estamento social responde a la pregunta, ¿cuál es la estructura social del antiguo régimen? Sí, el estamento social es la estructura social que regía la forma de vida del antiguo régimen. Y esto tiene que ver con lo que yo dije al principio. El antiguo régimen implica un proceso histórico y un periodo que no se definía a sí mismo en ese momento, sino que se lo definió cuando terminó. ¿Por qué? Porque cuando la Revolución Francesa puso el parate y dijo hasta acá llegamos y vamos a modificar la forma en la que se hacen las cosas, años después se empezó a hablar del antiguo régimen. De hecho, cuando... ¿Cómo era el estado antes? ¿Siempre fue igual? Ahí lo digo. Esperen que me voy a cambiar de posición porque se me acalambró una pierna. De hecho, me olvidé de dónde estaba. Sí, perdón. Los estamentos sociales eran las estructuras sociales del antiguo régimen en la Francia anterior a 1789. El estamento social, como ya dije, es una forma de regir la sociedad que está totalmente ligada a la economía, a lo social, a lo cultural y principalmente a la propiedad. Y no es algo que sea flexible como las clases sociales que conocemos hoy en día. ¿Sí? Existía una poca o nula, muy baja movilidad social. Entonces, alguien me preguntó, ¿podés explicar bien la diferencia entre los estamentos? Sí. En el antiguo régimen existían distintos estamentos que estaban bastante bien diferenciados, no solamente por la posesión de la propiedad, como dije antes, y por el poder adquisitivo, es decir, por la cantidad de dinero que se manejaba, ya fuera mensualmente o anualmente, sino también por las posibilidades de acceso a los derechos políticos, a los derechos sociales, que son conceptos que hoy tal vez manejamos como algo muy lógico, pero en ese momento no se tenía. ¿Se parecen los estamentos y aparecen las clases sociales? ¿O es después? Sí, después de la Revolución Francesa, lo que logra la Revolución Francesa es romper con la monarquía del antiguo régimen y es establecer una sociedad, una república burguesa y una sociedad capitalista. O sea que sí, el antiguo régimen, la Revolución Francesa, se toma el punto de la Revolución Francesa como el punto quiebre entre la modernidad y la contemporaneidad. Es decir, existen diferentes edades o diferentes periodos que se catalogan a lo largo de la historia. Tenemos la edad antigua, tenemos el feudalismo y tenemos la edad moderna. El fin de la edad moderna, la fecha símbolo que se toma como el fin de la edad moderna es la Revolución Francesa en 1789 y se dice que a partir de 1789 se inicia la era contemporánea. ¿Por qué? Porque es el fin del siglo XVIII, empieza el siglo XIX y se llevan a cabo una cierta cantidad de procesos y de hechos y se suceden un montón de cosas que dan cuenta de que el mundo entero va cambiando de manera, ya sea o porque por un dominó se van disparando diferentes acontecimientos, pero la sociedad cambia tanto que se habla de el quiebre entre la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Cuál es la estructura social del antiguo régimen de Francia? Indique cuál es la diferencia entre estamento u orden y clase social. ¿Por qué para Albert hubo la revolución? Bueno, como ya dije, el estamento social es algo que no cambia y tiene que ver con mantenerse en ese grupo social durante toda tu vida. Y la clase social es algo que existe dentro de una sociedad capitalista, como siglo I desde el fin de la revolución. ¿Quiénes empiezan a contar como el siglo I desde el fin de la revolución? ¿Los mismos revolucionarios o en qué? Eso lo dice el texto, no me acuerdo si lo dice en qué momento. ¿Cuál es la estructura social del antiguo régimen? Ahora voy a eso. Entonces, ¿se entendió? Díganme si se entiende o no lo de los estamentos. Si no se entiende, lo vuelvo a explicar con otras palabras. Si se entiende, explico cuál era cada estamento y qué lograba cada estamento.
No sé si se entiende, si quieren que paremos. Y la gente que me pregunta si me quiere responder. Ahora digo lo de la diferencia. Bueno, ya expliqué lo de la diferencia entre clase social y estamento. Se entiende, muy bien. Y no sabía, o no sé dónde lo leíste, Rosario, eso de que empiezan a contar desde el siglo I del fin de la revolución. Es posible, es re posible que lo hayan hecho. Porque básicamente establecen una nueva forma de relaciones sociales, de forma de... a partir de la revolución. Cambian el calendario, perfecto. Bueno, ves, yo no me acordaba de eso. Cambian el calendario, por eso es el siglo I. Claro, es que la Revolución Francesa implica un quiebre total, no solamente porque derrocan al rey. Ay, Gaby, de nada. No solamente derrocan al rey y entienden y le demuestran al pueblo que existe otra forma de gobernar que no sea la monarquía, sino que modifican la forma en la que la gente se relaciona y se pasa a vivir en una república burguesa. Y ahora vamos a lo de los estamentos y explico por qué se habla de república burguesa. Estamos hasta ahí, ¿verdad? A ver si alguien tiene una pregunta. Bien, entonces establecimos que estamento y clase social no es lo mismo. La clase social tiene que ver con un grupo que se rige por características económicas, poder adquisitivo, relaciones sociales, un cierto tipo de acceso a la educación, y condiciones materiales, que no es lo mismo que los estamentos. Los estamentos son algo que son fijos, son estáticos, no se mueven y están totalmente ligados a la propiedad, al dinero, a los títulos nobiliarios, a los privilegios y a las posibilidades. Y los estamentos son la característica y la organización social. 1992 cambia el calendario, está buscando. Bien, perfecto. En realidad fue una crítica al calendario cristiano, ya que pretendían erradicar el cristianismo. Sí, a ver, la Revolución Francesa no pretendía erradicar el cristianismo. Es muy simplista decir eso. Visión a la iglesia, el día domingo por su peso religioso. Sí. ¿Cuál es el tema? Como yo decía antes, estamentos, orden y clase social. Esa es la pregunta que hace el profe. Bien, perfecto. ¿Se entendió la diferencia entre estamento, orden y clases sociales? Básicamente, el antiguo régimen estaba como dividido en tres órdenes. Eso no lo dije todavía, perdón. En tres órdenes. Los oradores, que eran el clero o los que oraban. Los labratores, que eran los que trabajaban, o sea, los campesinos. Y los veliatores, con B larga y doble L, que eran los que guerreaban, o sea, los que tenían la posibilidad y el acceso a tener armas y a pelear en la guerra, que usualmente eran los nobles. Sí, con respecto a que la Revolución Francesa no pretende erradicar el cristianismo. Hay muchos burgueses que son católicos, hay muchos campesinos que después se unen a la revolución en la segunda y tercera fase que también son católicos. El cristianismo era la religión principal de ese momento de Europa, también existía la religión judío-cristiana, también existía el Islam. Y, por ejemplo, en Gran Bretaña también existían los cristianos. No eran católicos apostólicos, pero sí eran anglicanos. Entonces es mucho más complicado, es muy simplista decir que pretendían erradicar el cristianismo. Sí buscaban modificar la relación entre la política y la religión. Lo que querían era... ¿Puedes repetir? ¿Qué hay que repetir? ¿Puedes repetir lo de los estamentos oratorios y cuáles más diferentes estamentos? Bueno, la sociedad... Sí, vamos de vuelta. Después digo lo de la religión de vuelta. La sociedad estaba dividida en estamentos. Los estamentos... oradores. Sí. Son tres cosas distintas. Tenemos estamento, orden o órdenes y clases. Las clases son de la sociedad capitalista, o sea, después de la Revolución Francesa. Los estamentos del antiguo régimen eran... los estamentos eran varios. Teníamos, en primer lugar, la aristocracia, que estaba dividida en dos, a su vez, entre los nobles y el clero, o sea, los que pertenecían a la iglesia. Después teníamos los burgueses, después teníamos los artesanos, los asalariados, que eran trabajadores también, y los campesinos.
A ver, esperen, les voy a hacer un cuadrito y se los voy a mostrar por las dudas, por si no se entiende. Tenemos los estamentos, lo vuelvo a decir por las dudas. Tenemos los estamentos. Uno era la aristocracia, que a su vez estaba dividida entre nobles y el clero. Y después teníamos lo que se llama el tercer estado, que estaba conformado por la burguesía, los campesinos. Ahí voy, estoy escribiendo, ahí lo pongo. Los campesinos, los artesanos y asalariados. Ay, pero se va a ver al revés, qué pelotuda. Bueno, porque estoy con la cámara frontal. Tenemos los estamentos, son dos. La aristocracia, con los nobles y el clero, y lo que se llamaba el tercer estado, que eran los burgueses, los asalariados, los campesinos y los artesanos. ¿Eso se entiende? Son dos grandes estamentos. El primero está dividido... Perdón, es que tengo la cámara frontal. El primero está dividido en nobles y clero y el segundo está dividido en 4. Burguesía, artesanado o artesanos, los asalariados, o sea, trabajadores que percibían un salario, y los campesinos. Eso se entiende. Dos grandes estamentos, el primero dividido en 2, el segundo dividido en 4. Después tenemos los órdenes, o las órdenes en realidad, o el orden. Entre orden y estamento, ahora lo explico. El orden era lo que se creía, o sea, además, o sea, la sociedad es una forma muy complicada de organizar la sociedad, pero bueno, el antiguo régimen se regía así. Un estado no definen como la nobleza. Algunos no entiendo. No sé si es una pregunta, una afirmación. ¿Lo definen o no definen? Bueno, por las dudas lo vuelvo a repetir. Dos grandes estamentos. La aristocracia, dividida en dos, compuesta por los nobles y el clero, y el tercer estado, compuesto por la burguesía, los artesanos, los asalariados y los campesinos. Segundo estado lo define la nobleza. Sí, por eso a la burguesía y al resto de los grupos se los trata como el tercer estado. Bien. Bueno, eso se entiende. Está bien, sí, la iglesia, sí, a la iglesia se le define... ¿Puedo volver a repetir? No le dije todavía, ahora le digo. La sociedad se divide en 3 órdenes. Los primeros eran los oradores, que eran los que oraban, o sea, el clero. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Hasta ahí estamos, la aristocracia sigue existiendo junto a la monarquía. ¡Claro! La aristocracia es una de las bases de la monarquía, porque la aristocracia eran los nobles que tenían dinero, tierras, armas, sabían pelear y eran los que defendían a la monarquía, eran el soporte material de personas, de capacidad de guerrear, de pagar impuestos para la monarquía. No, son dos distintos. Los labradores son los que trabajan y forman parte del tercer estado, junto con la burguesía. Los labradores son los campesinos, que forman parte del tercer estado junto con la burguesía, con los asalariados y con los artesanos. Y los vellatores, que es con doble L y sin I, son los que guerrean, que son los nobles. La aristocracia. Sí, sí, vamos a dejar el vivo guardado. La aristocracia es el estamento de la monarquía. Sí, pero es muy simplista decir eso. No es que la aristocracia era el estamento de la monarquía, era el primer estamento de la sociedad. La sociedad era una pirámide. En la base estaba el tercer estado, que eran los trabajadores que no tenían ningún privilegio. El segundo estado era la iglesia y el primer estado, que era la menor cantidad de gente, era la aristocracia. Y en la cabeza de la sociedad estaba el rey.
Los oradores son los que oran. Ustedes piensan en la relación. Oradores, los que oran, labradores, los que labran la tierra, y vellatores, que lo digo bella porque es doble L, pero le pueden decir vellatores si quieren, o velatores, que es con B larga, doble L, son los que guerrean, que es la nobleza. Oradores y velatores sería segundo estado, sí. Claro, los oradores son el clero, sí. ¿Cómo estaba compuesto el orden entonces? Son tres órdenes, son tres órdenes distintos. La sociedad del antiguo régimen se regía por tres órdenes distintos. Los oradores, los labradores y los vellatores, o velatores, como le quieran decir. Claro, de guerrear, de lo bélico, de que tenían la capacidad de tener armas, de ir a pelear, de ir a la guerra, que eran nobles básicamente. Entonces sería aristocrática, monárquica y revolución. ¿De qué me estás hablando? ¿De que sería aristocrática, monárquica, revolución? ¿Qué cosa? ¿El proceso? No entendí la pregunta, perdón. Nico. ¿Sería aristocracia, monarquía y revolución? ¿Qué cosa? ¿Me estás hablando de la seguidilla de cosas que van sucediendo? Bueno, podemos seguir, sí, el proceso, claro. Pero la aristocracia y la monarquía conviven. No es que una cancela a la otra o está en el apunte y no es tan difícil. Bueno, todo bien. Si los órdenes son tres, ¿cuáles son los estamentos? Los estamentos son dos. O bueno, tres también, se le puede decir tres. Si el orden se determina por la función de la sociedad del antiguo régimen, claro, el orden se determina por la función. Seguimos preguntando lo mismo, no avanzamos más. Bueno, sigamos, muy bien. A pedido del pueblo, seguimos. Nos quedamos, ¿les parece que describamos cada uno de los estamentos? Porque me pidieron que describa y defina y diferencie bien cada estamento. Después pasamos la toma de notas. Bueno, igual yo les repito, está el resumen. Yo estoy haciendo esto en base al resumen, al resumen del texto. Está todo súper claro ahí. El texto es largo, pero el resumen no tanto. Bueno, perfecto, seguimos. Entonces, vamos parte por parte. Esto es importante que lo entiendan porque cada estamento es distinto y cada uno tiene una función distinta, como dijeron los chicos. Los órdenes las órdenes se establecían en base a la función en la sociedad y los estamentos en base a la propiedad de la tierra y la capacidad económica. Entonces, tenemos tres grandes estamentos. La nobleza, y esto si quieren anótenlo, representaba el 1,5 de la población, solamente el 1,5 de la población, y estamos hablando de que Francia, habíamos dicho, tenía 26 millones de habitantes para esa época, solamente el 1%. El clero era el 0,5% de la población y el resto de la gente, o sea, los que trabajaban, básicamente los labradores, eran el 98% de la sociedad. O sea que ahí ya nos da la idea de que tenemos una pirámide social muy desigual en relación de posibilidades de posesión de tierra, privilegios y acceso, ¿sí?, a los derechos políticos y cantidad de gente. Tenemos muy poca gente que accede a un montón de cosas y mucha gente a la que se le niegan un montón de cosas por la forma en la que está constituida la sociedad. Hasta ahí estamos. Eso creo que se entendió. Es una pirámide. En la cabeza de la pirámide está el rey, después sigue la aristocracia o los nobles, después sigue el clero o la iglesia y al final tenemos los trabajadores, campesinos, asalariados, artesanos y burgueses. Hasta ahí estamos. Si quieren les puedo explicar, la nobleza se divide en distintas partes y el clero también. No sé si les interesa el detalle de cada una de las partes del clero y cada una de las partes de la nobleza o no. Díganme sí o no. Sigo, me quedo, espero. Bueno, yo explico, tiro al aire, de última después mando. Bueno, acá me dice que me quedan 20 segundos. Una opción es que yo guarde, no sé por qué me dice que quedan 20 segundos.
Guardo este vivo y empiezo uno nuevo. Continuemos con el siguiente tema. Bueno, esperen, porque no sé por qué está pasando esto. Bueno, esperen. Este vivo se va a cortar y voy a hacer uno nuevo. No sé por qué, pero quedan 3 segundos. Espérenme.